Panteón de Roma. ¿Cómo se construyó el Panteón que 2000 años después sigue de pie? Imagínate caminando por las bulliciosas calles de Roma, girando una esquina y de repente te encuentras frente a una maravilla arquitectónica que ha desafiado el tiempo, el fuego y las invasiones durante casi 2 milenios. Estás ante el Panteón de Agripa, una estructura tan perfectamente conservada que casi podrías esperar ver a un senador romano salir por sus monumentales puertas de bronce. Pero, ¿cómo es posible? Como una cúpula de hormigón de más de 5.000 toneladas, construida en el siglo II, sigue flotando sobre nuestras cabezas como si nada? ¿Cuál es el secreto que los ingenieros romanos guardaban tan celosamente para crear un edificio que la ingeniería moderna aún mira con asombro? Prepárate, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, a desvelar los secretos constructivos, los misterios celestiales y las leyendas que envuelven al edificio mejor conservado de la antigua Roma. Vamos a descubrir por qué el Panteón no es solo una proeza de ingeniería, sino un mensaje eterno grabado en piedra y hormigón. Para entender la genialidad del Panteón, primero debemos borrar de nuestra mente la imagen que tenemos hoy. El edificio que vemos no es el original. El primer Panteón fue construido por Marco Agripa, yerno y general del emperador Augusto, alrededor del año 27 a.C. Era un templo rectangular, dedicado a todos los dioses. De ahí su nombre. Pan significa todos y Theon significa dioses. Pero el destino no fue amable con la obra de Agripa. Un devastador incendio en el año 80 después de Cristo lo redujo a cenizas. Domiciano intentó reconstruirlo, pero un nuevo incendio en el año 110 volvió a destruirlo. Era como si los dioses no estuvieran contentos con su morada. Aquí es donde entra en escena el emperador que cambiaría la historia de la arquitectura para siempre, Adriano, un emperador viajero, filósofo, poeta y un apasionado de la arquitectura griega y romana. Entre los años 118 y 125 después de Cristo, Adriano decidió no solo reconstruir el Panteón, sino reimaginarlo por completo. Fue una decisión audaz, en un gesto de humildad o quizás de astucia política. Decidió mantener la inscripción original en el frontón Emi Agrippaeli Effi Cus Tertiorem Fice, que significa Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Durante siglos la gente creyó que el edificio que veían era el de Agripa, hasta que excavaciones en el siglo XIX revelaron la verdad. El Panteón que admiramos es una creación puramente adrianea, un testimonio de la edad de oro del Imperio Romano. La verdadera magia del Panteón comienza cuando atraviesas su pórtico. 16 colosales columnas corintias de granito, cada una de una sola pieza, traídas desde las canteras de Egipto. Imagina el desafío logístico al transportar estos monolitos de 60 toneladas por el Nilo, a través del Mediterráneo y luego por el río Tíber hasta el corazón de Roma. Era una declaración de poder, un mensaje claro al mundo sobre el alcance y la capacidad del imperio. Al pasar entre ellas, te sientes pequeño, como si estuvieras entrando en el reino de los gigantes, o mejor dicho, de los dioses. Pero nada te prepara para lo que encuentras dentro. Levantas la vista y tu aliento se corta. Estás bajo la cúpula no reforzada más grande del mundo, una semiesfera perfecta de 433 metros de diámetro. Exactamente
la misma distancia que hay desde el suelo hasta su punto más alto. Si completaras la esfera, tocaría el suelo perfectamente. Esta es la primera pista del genio romano. No es solo un edificio, es geometría sagrada, una representación del cosmos. El interior es un espacio perfectamente esférico que simboliza la bóveda celeste. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo demonios consiguieron que no se derrumbara? La respuesta es una clase magistral de ingeniería. Los romanos eran maestros del hormigón, el opus cimenticium. Pero no usaron un solo tipo de hormigón. Fueron increíblemente listos. En la base de la cúpula usaron un hormigón denso y pesado, mezclado con trozos de travertino y basalto, para darle una base sólida y resistente. A medida que subían, aligeraban la mezcla. En los niveles intermedios, usaron toba y ladrillo, rocas volcánicas más ligeras. Un primer plano de una mezcla de piedra pómez que se añade al cemento, mostrando su textura única con un fondo detallado. Es como si hubieran diseñado la cúpula capa por capa, aligerando el peso a medida que se acercaban al cielo. Una solución simplemente brillante. Pero eso no es todo. Si te fijas bien en el interior de la cúpula, verás una serie de huecos cuadrados llamados casetones. Hay 5 filas de 28 casetones. A primera vista, parecen un elemento decorativo. Y ciertamente lo son. Originalmente se cree que estaban adornados con rosetas de bronce o estuco dorado, imaginando un cielo estrellado. Sin embargo, su función principal es estructural. Estos huecos eliminan una cantidad masiva de peso de la cúpula sin comprometer su integridad estructural, funcionando como un sistema de nervaduras internas que distribuyen la carga hacia los muros de soporte. Es el mismo principio que un esqueleto, donde los huesos son fuertes, pero huecos por dentro para ser más ligeros. Y luego, en el ápice de esta obra maestra, está el famoso óculo, un agujero abierto al cielo de casi 9 metros de diámetro. No tiene cristal ni cubierta, es la única fuente de luz natural del edificio, pero es mucho más que una ventana. El óculo es el corazón simbólico y funcional del panteón. Conecta el espacio sagrado del templo con los cielos, el hogar de los dioses. Pero, ¿y cuándo llueve? La gente siempre pregunta eso. Sí, llueve dentro. Sin embargo, los romanos, anticipándose a todo, diseñaron el suelo de mármol con una ligera inclinación y un sistema de 22 desagües casi imperceptibles que evacúan el agua eficientemente. Ver llover o nevar a través del óculo es una experiencia casi mística, pero el espectáculo más fascinante ocurre a lo largo del día y del año. El rayo de sol que entra por el óculo se mueve por el interior del panteón como un reloj solar gigante, iluminando diferentes capillas y nichos a medida que el sol recorre el cielo. Es un calendario astronómico perfecto. Y hay un día en particular en el que la magia alcanza su punto culminante, el 2. El 1 de abril, el día de la fundación de Roma, al mediodía, el rayo de sol entra por el óculo y se alinea perfectamente con el centro de la puerta de entrada. Imagina al emperador Adriano, de pie en el umbral, bañado en esa luz celestial, su figura enmarcada por el sol, como si fuera una divinidad. No era una coincidencia, era un acto de propaganda teológica, un diseño deliberado para unir al emperador con el sol
y los dioses, legitimando su poder ante el pueblo. Era teatro puro orquestado a una escala cósmica. El panteón ha sobrevivido a terremotos, inundaciones y al colapso del propio Imperio Romano. Como, además de su brillante diseño, su supervivencia se debe en gran parte a su conversión. En el año 609, el emperador bizantino Focas se lo regaló al Papa Bonifacio IV, quien lo consagró como iglesia cristiana dedicada a Santa María y los mártires. Esta conversión fue su salvación. Mientras otros templos paganos eran saqueados por sus materiales y abandonados a la ruina, el panteón se mantuvo en uso continuo, protegido por la iglesia, aunque no se salvó del todo del expolio. El Papa Urbano VIII, de la familia Barberini, retiró las vigas de bronce del pórtico para fundirlas y crear el baldaquino de San Pedro y cañones para el castillo de Sant'Angelo, lo que dio lugar al dicho romano quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Hoy en día, el panteón no es solo un monumento turístico, sigue siendo una iglesia activa y también el lugar de descanso final de figuras ilustres. Aquí yacen los dos primeros reyes de la Italia unificada, Vittorio Emanuele II y Umberto I Ampero. Quizás su tumba más famosa es la del genio del Renacimiento, el gran pintor y arquitecto Rafael Sanzio. Se dice que él mismo eligió ser enterrado aquí, considerándolo el lugar más perfecto de la tierra, un tributo definitivo de un genio a otro a través de los siglos. La próxima vez que te encuentres frente al panteón, o si tienes la suerte de visitarlo, no lo veas solo como un edificio antiguo. Míralo como una máquina del tiempo. Siente el peso de la historia en sus columnas. Admira la audacia de su cúpula y déjate bañar por la luz de su óculo. Piensa en los ingenieros romanos mezclando hormigón con sus manos, en el emperador Adriano supervisando cada detalle, en los ciudadanos de Roma contemplándolo con el mismo asombro que nosotros hoy. El panteón es más que piedra y hormigón. Es la prueba de que cuando la ambición humana se une con el ingenio y una profunda comprensión del universo, se pueden crear cosas que duran para siempre. Es la prueba de que hace 2000 años los romanos no solo construyeron un templo para todos los dioses, sino que lograron tocar el cielo.